vamos con la investigación, con la denuncia que hace Juan Pablo Barrientos a propósito de la elección esta semana del Contralor General de la Nación, es decir, la máxima autoridad para vigilar los recursos del Estado, es decir, los recursos que nos pertenecen a nosotros, a sus madres y a la mía. Es que a veces, Juan, uno cree que dinero del Estado es como que no le pertenece a nadie, es nuestra plata, es el dinero nuestro, el de nuestros hijos, el de esta gente damnificada, el que nombraron para que controle esos gastos con transparencia y honestidad, es un político vinculado con redes de corrupción. El texto que hoy publica Juan Pablo Barrientos se titula La denuncia por enriquecimiento ilícito contra Jorge Eliezer Laverde, nuevo Contralor General. Juan, te escuchamos. Básicamente, José, bueno, Jorge Eliezer Laverde lo puse yo en el mapa en el año 2022. Nadie había escuchado hablar de él. Desde 2015, él era el secretario de la Comisión Sexta del Senado, que es la comisión encargada de regular o de discutir temas que tienen que ver con las telecomunicaciones, con los medios de comunicación. Ahí estaba él desde 2015 y llegó ahí a ese puesto gracias a Mario Castaño, según el propio Mario Castaño. Recordemos, para quienes no saben, Mario Castaño, político caldense, fallecido hace 2 o 3 años, si no estoy mal, condenado por liderar una red de corrupción grandísima llamada Las Marionetas, en la cual hubo más de 40 capturas entre alcaldes, gobernadores, entre funcionarios de nivel medio y bajo de los municipios, ¿no? No se metió la fiscalía como que tenía que haber metido. O sea, por ejemplo, la mamá de Iván Duque, que era conocida en esta red de las marionetas como alias La Madrina, jamás la tocaron. Como un montón de ministros y viceministros y otros congresistas, tampoco los tocaron. Tocaron solo a Ciro, al congresista Ciro Ramírez, del Centro Democrático de Boyacá, que fue condenado, y a otro congresista, Pierre, se me va el nombre en este momento, pero fueron los dos únicos congresistas, pese a que había muchísimos congresistas vinculados en esta red de corrupción y muchísimos ministros del gobierno de Iván Duque, tampoco los tocaron. La fiscalía de Francisco Barbosa quiso mostrar lo de las marionetas pues como uno de sus grandes logros, como mire lo que hicimos, mira a toda la gente que atrapamos, pero no atraparon a las cabezas. Es una gran derrota. Una gran derrota, completamente. Sí. Que pasó lo mismo en el perdóname Juan, pasó lo mismo en el caso de Odebrecht, que aquí terminaron mandos bajos y medios, si acaso, pero nunca las cabezas visibles, que son los líderes de los partidos políticos, entre los cuales hay señores expresidentes de la República. A esos no se los toca. Y recordás también esto, Juan, que el señor jefe de las marionetas que vos investigaste y que hiciste la denuncia, muere en la cárcel en circunstancias muy sospechosas. Cuando él ya está capturado y va a abrir el ventilador, de pronto la noticia es que se murió. Una muerte sospechosa, Juan, ¿verdad? Sí, muy sospechosa. Y fíjate, José, que a mí en algún momento, yo no he contado todavía esto, en algún momento lo contaré con más detalle. A mí la que era esposa de Mario Castaño en ese momento, Daniela, por acá debo tener el nombre de Daniela, a ver si lo tengo de una vez. Recuerdo por acá. Pero bueno, se llamaba Daniela, ya trabajaba con Iván Duque, fue una de las capturadas, fue a la cárcel, estuvo en la cárcel y ella me busca, voy a la cárcel, ella estaba dispuesta a hablar conmigo, quería hablar conmigo, yo me voy a la cárcel en Pereira. En Pereira, llego hasta allá con el permiso de ella, obviamente, entro a la cárcel, Daniela me ponen a esperar en la oficina de la directora, una señora pues bajita, y desde que llegó me miró muy feo, muy mal, como usted qué hace aquí. Daniela estaba lista para hablar, Daniela entra al lugar que habían dispuesto para hablar conmigo, pero llega la directora y la saca y le dice, ven conmigo por favor, la directora de la cárcel de Pereira. Daniela sale y vuelve y entra y dice, no, ya no quiero hablar contigo. Daniela estaba dispuesta a contarme absolutamente todo, incluyendo lo que ella pensaba que había sido, pues, o por qué había sido la muerte de Mario Castaño, que dijo que se dijo que fue un infarto. Yo la verdad pues todavía no lo creo. Y ahí quedé yo como que, uy, ¿qué hizo esta directora? ¿Qué le dijo? ¿Cómo la amenazó para que esta mujer que estaba dispuesta a contarme todo, de un momento a otro diga, no, ya no te voy a contar absolutamente nada?
¿Qué razón le trajo sí. de quién para dársela en ese momento? ¿Como advertencia o ofreciéndole quién sabe qué? Que vos, que habías concertado esa entrevista, que ya estabas en la cárcel, que llevas a iniciar, de pronto la señora dice, no, ya no quiero hablar contigo. Sí, imagínate que ahí incluso la directora le dice a Daniela, recuerda que tú ya sales en noviembre. O sea, eso sí se lo dijo frente a mí, como ya estás a punto de salir de aquí, ya te No la vas a ir, vayas, no te vayas a equivocar, que ya te vas, querida. no la vayas a embarrar. Y yo me quedé pensando mucho en esa directora, a quien se me convirtió como una obsesión. ¿Quién es esta señora? Yo a veces pienso que en esas cárceles ponen a directores que cumplen esa tarea, como van a cuidar los intereses de sus patrones, de otros delincuentes mucho más grandes. En este caso, esta directora cumplió con ese papel. Daniela no habló conmigo, pues yo salí muy triste de allá porque pues tenía todo listo para hablar, o sea, incluso este trabajo lo iba a hacer con el colega Álvaro William López de Pereira, él incluso me patrocinó el viaje porque no teníamos dinero en ese momento para ir, para que me salga con esta, eso fue increíble. O sea, lo de las marionetas es algo que todavía no hemos descubierto bien quiénes fueron los protagonistas de las marionetas, ¿ya? ¿Quiénes fueron estos personajes muy famosos, muy importantes? Porque es que aquí hasta el presidente Iván Duque fue mencionado en esto. Gregorio el Hash era mencionado como el hombre que recibía órdenes de Mario Castaño para nombramiento de personas en el Senado, que ahora es el procurador general. Juan Diego Gómez, senador de la República, en ese momento era presidente del Senado, también muy mencionado en todo lo de la marioneta. Juliana Márquez, la mamá pues de Iván Duque. Juan Alberto Londoño, un ex viceministro de Hacienda, un ministro de Cultura, José Ignacio, y un pues de alcaldes de todo el país, alcaldes de Río Sucio, Villa María, Neira, Samaná, Pácora, La Merced, Manzanares, Suárez, Piendamó, Armero Guayabal, Coelho, Mariquita, Balboa, Pasto, Puerto Salgar, Condoto, Alcalá. En fin, muchísima gente mencionada y hasta medios de comunicación ahí mencionados, porque recordemos que en las interceptaciones que hizo la fiscalía, una de las asesoras de Mario Castaño está hablando con un hombre en Boyacá, que ese hombre resulta ser un periodista. Yo no lo llamo periodistas, son traficantes de información. Y la asesora de Mario Castaño le dice, y el periodista le dice, necesitamos acabar aquí con un contendor político, ayúdanos. Y esta mujer le dice, pues Mario Castaño tiene acceso a 4 medios de comunicación. Tenemos fichas en 4 medios de comunicación. El Tiempo, RCN Radio, Red Más Noticias, de donde salió un director impresentable hace poco, y Caracol Radio, ¿ya? Yo en ese momento, recordarán ustedes, o para quienes no recuerdan, les cuento, estaba trabajando en Caracol Radio. Cuando llego y le digo a Gustavo Gómez, Gustavo, pues mira, ya llevo 10 capítulos de Las Marionetas, yo dividí pues la investigación en capítulos, yo accedí a ese expediente judicial y comienzo a hacer esta publicación. Gustavo estaba feliz con todos los hallazgos, pero cuando le digo, oye, el próximo hallazgo será pues hablarle a la audiencia, contarles que también hay unos periodistas involucrados en temas de corrupción. Y ahí Gustavo Gómez se me plantea y dice, no, esa investigación no sale, ese audio no sale, no se publica. Yo así, pero estabas feliz publicando los audios en los que mencionaban a todo el mundo porque lo previo. Audio, sí, porque este audio no se publica. No, pues no se publica porque no hay nada confirmado. Y yo, pues puede que no haya nada confirmado, pero ese audio hizo parte de unas audiencias judiciales en las cuales una fiscal consideró que era un audio importante. Y Gustavo Gómez dice, pues no se publica. Y dije, pues yo renuncio, me voy, chao. Hasta el 30 de junio de 2022 trabajé en Caracol Radio. Después descubrí quién era el periodista bandido, era un periodista del diario El Tiempo, que lo sacaron silenciosamente. Después descubrí que había gente también de Red Más Noticias, ya vinculadas al director, que también salió hace muy poquito. Y si uno sigue alando esa pita, encuentra que va a haber muchos más periodistas vinculados, porque también hay muchos periodistas dedicados al AMPA en este país, dedicados a hacer relaciones públicas y dedicados a traficar información. Entonces, en todo este contexto de las marionetas, de tanta gente involucrada en un robo al erario de al menos 112 mil millones de pesos, también apareció involucrado el señor Jorge Eliezer Laverde. Jorge Eliezer Laverde, que en ese momento era el secretario de la Comisión Sexta del Senado, secretario de la Comisión Sexta del Senado desde 2015. Y Mario Castaño en una de las conversaciones habla de mi muchacho, el muchacho. A este muchacho tenemos que apoyarlo incluso para el puesto de contralor, ¿sí? Entonces ya desde ese momento se venía hablando de él. Yo publico esta investigación en el año 2022.
hablo con el secretario del Senado y él niega absolutamente todo, pues como todos lo niegan en su momento, pero él siguió ahí, no pasó nada, se presentó luego a la Corte Constitucional, estaban todas las ternas hasta que por fin la logró y ahora es el nuevo Contralor General de la República. ¿Y qué he encontrado en esta investigación? Pues encontré en estos días, me llegó una denuncia anónima, un documento, una denuncia anónima que se presentó en 2023. Y yo esas denuncias anónimas las cojo con pinzas, no las desecho por el hecho de que sean anónimas, sino que investigo. E investigué todo lo que decían ahí y yo, bueno, aquí estamos hablando de hechos, no son chismes. ¿Y qué denunciaban ahí? Decían, este señor se enriqueció ilícitamente entre el año 2014 y el año 2016. En el 2014 él estaba terminando de ser diputado de Caldas. Fue diputado entre 2008 y 2015. En 2015 comienza en el Senado de la República como secretario de la Comisión Sexta. Pero entre 2014 y 2016 este señor compró 5 propiedades de la nada, pues como que 5 propiedades. Le entró una platica. Le entró una platica. Entonces, por ahí comienza esa denuncia. Oiga, investiguen esto. ¿Por qué en estos 2 años, 2014, 2015, 2016, este señor adquiere esas propiedades justo cuando estaba terminando su periodo en la Asamblea de Caldas y justo cuando estaba empezando en la Comisión Sexta? Pero ahí esa denuncia va más allá y dice, venga, y no solo es él, la hija de él, María Camila Laverde Ríos, también se compró 3 propiedades en muy poco tiempo, en 2 años. Justo la primera propiedad la compró cuando la joven María Camila acababa de cumplir 18 años. Imagínese. 18 años. En 2020. 2020. Luego vino una segunda propiedad, también son propiedades muy grandes. Por ejemplo, a mí me impresiona esto, que una propiedad que es un lote de 4.160 metros, que incluye una casa de 380 metros cuadrados, se la vendan por 112 millones de pesos. José, eso es una ganga tremenda, ¿no? No, eso no es proporcional al verdadero valor comercial de eso. Lo que se entienden, lo que cabe como duda es, se sienten como favores pagados. No lo estamos afirmando, estamos dando un parecer. Nos parece, da la impresión de que esas propiedades que cuestan mucho más dinero, en realidad tienen otro tipo de pago. Juan, ¿no? Y en tu texto dices que María Camila, de 18 añitos, se compró un Mercedes-Benz A200, un carro sí, de no, lujo. después de esa primera propiedad vino una segunda propiedad en 2022 de 261 metros cuadrados y luego vino una tercera propiedad de 1.570 millones de pesos que compró María Camila en compañía pues de su papá y de su mamá, la señora Olga Lucía Ríos Gaitán. Y en 2020 también, a sus 18 añitos, se compra su Mercedes-Benz A200, según esta denuncia que se presentó en la fiscalía, pues que es un carro de lujo valorado en aproximadamente 90 millones de pesos. Muy en ese momento, la muchacha, ¿no? En ese momento valía 90 millones de pesos. Hoy ese carro cuesta mucho más que eso, ¿no? Sí, imagínate, uno a los 18 añitos, cuando apenas está empezando a vivir, ya es una exitosa empresaria con propiedades que cuestan miles y autos de lujo. Yo creo, Juan, que este texto vale la pena que lo leamos completo, ¿no te parece? Es que es un texto muy importante, es una investigación muy al detalle, ¿no te parece, Juan? Pues leámoslo, sí, maravilloso. Es que es un texto indignante y lo que pasa es que contado así se quedan muchas cosas sin precisar. Solo quería mencionar algo más antes de hacer la lectura de este texto. El líder de las marionetas, Mario Castaño, es pupilo de César Augusto Gaviria Trujillo, del glorioso Partido Liberal. Es su pupilo, él lo formó, él lo educó. Y ese señor sigue ejerciendo como presidente del Partido Liberal y pasa de soslayo en puntas de pie. Es un tema que, por supuesto, es un vínculo que ningún medio ya menciona, como si no tuviera nada que ver el señor, el envejecido, de muy mala manera, César Augusto Gaviria Trujillo. Leamos pues este texto de Juan. Que Ricardo lo puede ir poniendo en la pantalla, se lo agradezco mucho. Se titula La denuncia por enriquecimiento ilícito contra Jorge Eliezer Laverde, nuevo Contralor General. Un escrito anónimo de 2023 revela que el político caldense y sus familiares han amasado un emporio inmobiliario de apartamentos, casas y fincas. A pesar de la veracidad de lo denunciado, la Fiscalía se ha quedado de brazos cruzados, no han hecho nada. La votación fue casi unánime, un hecho inusual en un Congreso dividido.
El pasado 12 de agosto, 95 senadores y 174 miembros de la Cámara votaron para elegir a Jorge Eliezer Laverde Vargas, un político caldense nacido en 1980, como el nuevo Contralor General de la República para el periodo constitucional 2026-2030. Seremos la casa de la transparencia y un templo técnico al servicio del pueblo colombiano, dijo el elegido. Pero en los archivos de la Fiscalía reposa, desde hace 3 años, un documento que señala exactamente lo contrario: una fortuna inmobiliaria. La denuncia está fechada el 12 de mayo de 2023 en Bogotá y va dirigida a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía. La firma un anónimo que explica su reserva en la primera línea del encabezado, por las consecuencias que pueden incurrir al realizarla con nombre propio. El delito que invoca es enriquecimiento ilícito del servidor público, que castiga con 6 a 10 años de prisión a quien durante su vinculación con la administración pública obtenga para sí o para otro un incremento patrimonial injustificado. Casa Macondo verificó la información consignada en la denuncia y pudo constatar la veracidad de lo denunciado. Sin embargo, este medio no encontró registro de que la Fiscalía haya avanzado con una indagación formal o imputación o imputado cargos a Laverde por esos hechos. Paralelamente, el 7 de noviembre de 2024, la procuradora Rosa Elvira Gómez Lugo archivó la investigación al concluir, sin hacer muchas preguntas, que los hechos no constituían faltas disciplinarias ni violaban sus deberes como funcionario público. Según la denuncia, el funcionario adquirió 5 propiedades entre 2014 y 2016, cuando estaba terminando su paso por la Asamblea de Caldas, que fue entre 2008 y 2015, y llevaba poco tiempo en el Senado, desde septiembre de 2015. 4 de las propiedades están en Manizales: un apartamento en el sector de la calle 71, otro en la urbanización El Sol, una casa en Villa del Campo y un apartamento en el edificio Área Cable, y la quinta en el municipio de Manzanares. La denuncia también le atribuye 3 propiedades a María Camila Laverde Ríos, la hija del nuevo Contralor General. La primera, un lote de 4.160 metros cuadrados en el conjunto campestre residencial Palma Real, incluye una casa de 380 metros cuadrados. Ese inmueble, ubicado en La Dorada Caldas, fue comprado por María Camila a un señor llamado Jesús Eduardo Prieto Díaz en julio de 2020, días después de cumplir 18 años. La transacción se cerró por solo 112 millones de pesos, una ganga. La segunda propiedad, adquirida apenas 2 meses después, es otro predio campestre de 1.200 metros cuadrados en La Dorada, esta vez en el condominio Los Almendros. La tercera, comprada en abril de 2022, corresponde a un apartamento de 261 metros cuadrados en el edificio Quebrada Vieja, en la zona G de Bogotá, vendido por la sociedad R. Cundisas por 1.570 millones de pesos. Esa sociedad lo compró en 2012 por 580 millones. Y ese apartamento fue registrado a nombre de Jorge Eliezer Laverde Vargas, Olga Lucía Ríos Gaitán y María Camila Laverde Ríos, la familia. En 2020, agrega la denuncia anónima, María Camila, entonces de 18 años, adquirió un Mercedes-Benz A200, un carro de lujo valorado en aproximadamente 90 millones de pesos. Insisto, según esta denuncia anónima. Sobre el lote Los Almendros, el documento introduce una advertencia en mayúsculas. Un mes antes de radicar la denuncia, en el año 2023, la titularidad pasó de la hija de Laverde a John Freddy Saldaña Leopardo, conocido en La Dorada como Mechas, a quien describe como ficha política y amigo íntimo de Laverde y para entonces aspirante a la alcaldía del municipio. A Saldaña Leopardo y al Contralor Laverde los une la cercanía con el finado senador Mario Castaño. En la denuncia también aparece Olga Lucía Ríos Gaitán, la esposa del Contralor, con 5 propiedades adquiridas entre 2009 y 2016, 3 en La Dorada y 2 en Manizales, incluido el apartamento del edificio Área Cable, del que también es propietario Laverde y la hija de ambos. 2 de esas 5 propiedades se las ha comprado ella a su propio esposo, al señor Laverde. El escrito anónimo no se detiene en los bienes inmuebles de la familia inmediata del hoy Contralor General. A una de sus primas maternas, y este es un dato importantísimo, yo creo que esto es lo más grave de esta denuncia, a una de sus primas maternas, Marvillinet Triana Vargas, le atribuye 4 propiedades. 1
Una de esas propiedades es un local comercial en el Centro Comercial Fundadores de Manizales, escriturado en 2016. Los otros 3 están en el mismo edificio de La Dorada, el antiguo Banco Ganadero, y llegaron a sus manos en un solo acto, una escritura el 26 de noviembre de 2020. Los 3 predios se los vendió la misma sociedad, Radio Cadena Nacional RCN. ¿Y por qué digo que esto es lo más grave de la denuncia? Aquí va en este párrafo. La Comisión Sexta del Senado, de la que Laverde era secretario entre 2015 y 2026, es la encargada de tramitar los asuntos de telecomunicaciones, espectro electromagnético y medios de comunicación. Aquí por lo menos hay un conflicto de interés muy grave. La denuncia de 2023 hace la siguiente pregunta: ¿qué relación puede tener con un canal de televisión nacional una mujer que no tenía empleo, no registraba actividad comercial en La Dorada ni en Manizales y apenas se afilió al sistema de seguridad social como cotizante en diciembre de ese mismo año? La denuncia no se detiene en los inmuebles. Sostiene esta denuncia que Laverde viajaba con su familia a Europa y Estados Unidos, que exhibía carros convertibles y camionetas de último modelo en las calles de La Dorada, que cursó posgrados en universidades privadas costosas, entre ellas los Andes, que recibía acompañamiento policial e incluso de la SIJIN durante sus visitas al municipio, que según allegados tendría bienes en el exterior, yates y apartamentos. En su conclusión, la denuncia pide a las entidades que investiguen el origen de esa fortuna y advierte que dejó por fuera lo que no se pudo rastrear: cuentas bancarias, sociedades comerciales y automóviles. La pregunta aritmética que hace el escrito es la siguiente: si el cargo de secretario de comisión de Senado tenía una asignación mensual cercana a los 18 millones de pesos, ¿cómo se explica que Laverde haya adquirido propiedades, al menos las que se conocen, avaluadas en más de 2.000 millones de pesos, casi todas sin hipoteca? Las sombras que ya lo perseguían. Nada de esto llegó sin antecedentes. En septiembre de 2022, en una investigación previa firmada por el autor de este texto, se publicó el hallazgo de que a Laverde lo perseguía la sombra de Mario Castaño, el difunto senador liberal caldense, condenado por liderar la red de corrupción conocida como las marionetas. Aquella investigación documentó que cuando Laverde se posesionó por primera vez como secretario de la Comisión Sexta en 2015, ahí me equivoqué, no es 2014 sino 2015, Castaño celebró el nombramiento en Twitter y se lo atribuyó como gestión propia. También documentó que el apellido del entonces secretario aparece en una de las llamadas interceptadas que la Corte Suprema incorporó a la medida de aseguramiento contra el senador Castaño. Laverde lo negó todo. Dijo que no había tenido relación con el senador liberal y que quien hablaba en esa grabación se había equivocado. En una entrevista con Caracol Radio este 13 de agosto, el ahora Contralor General volvió a negar esa cercanía, pero existen fotos que desmienten sus palabras. Ahorita podemos ver esas fotos, Ricardo, si es posible poner de pronto el texto para que la gente lo vaya viendo, sería maravilloso. Y ahí en ese párrafo dice: pero existen fotos que desmienten sus palabras. Sería bueno, si es posible, ver esas fotos. Voy a compartir por aquí para de pronto mostrarles mejor. Permítanme un momento. Yo no lo conozco, no tenía cercanía, sé quién era, pero con él no tuve ninguna cercanía, ninguna intimidad. Las fotos de las que me habla Juan Pablo, de las que nos está dando Juan Pablo, demuestran lo contrario. No sé si ahí se pueden ver, tal vez no se están viendo las fotos. Venga, yo busco a ver cómo muestro las fotos. Las estoy viendo. Claro, voy a tener que mostrar todo mi pantalla. Juan, no, tal vez no hagamos eso porque mejor no. Lástima no poder verlas. Pensé que estábamos viendo el texto en pantalla. Sería mucho más interesante. Pero bueno, ahí están esas fotos. Enseguida al final las mostramos. Ahí están. Aquí ya lo vamos a resolver. Ya lo vamos a resolver. Richie, siempre en la jugada, vamos a ver esas fotografías. Porque esas fotografías desmienten. Él dice que no, que jamás tuvo relación con Mario Castaño, que es falso, que ni la más mínima cercanía. Que cuando Mario Castaño salió a decir en Twitter que su nombramiento era gracias a su gestión, se equivocó. Está hablando de otra persona, ¿no? Sí. Yo no salí con él. Y estas fotografías lo que demuestran es que se había una cercanía y una relación de intimidad, de confianza. Sí.
Ah, qué lástima. Juan, sigamos leyendo, sigamos leyendo. Espera que aquí las voy a abrir, Ok. que creo que sí es importante verlas, José, en este Sí, momento. Dame un por segundito. supuesto. Sobre Que Mario pensé que Castillo. estábamos viéndola. Aquí está. Entonces, aquí está Mario Castaño, mírenlo ahí al ladito dicen paz, ahí los dos. Mario Castaño, al lado pues está el señor Laverde. Ahí vemos una. Vamos a compartir otra en este momento. Por aquí tengo. Este grupito de personajes vinculados a uno de los casos de corrupción más oprobiosos del país, de los casos de corrupción. Sí, aquí está la segunda, otra foto pues del señor Laverde con Otra Mario foto Castaño. bonita, otra foto Foto bonita. bonita, ahí pues como que repartiendo regalitos muy bellos. Y por aquí les voy a compartir también pues la tercera foto, estaba en el texto. Aquí están muy bellos ellos. Posando, Posando, contentos, señor, sí. con el rostro, con los rostros abrillantados. Sí. De fondo, perdóname Juan, de fondo están estas personas con camisas rojas, hay una bandera roja acá, el color del glorioso y moribundo Partido Liberal. Bueno, negar esta relación sí es como negar lo evidente o pretender negar lo evidente. Nos creen pendejos, nos creen caídos del zarzo, Juan. Sí, señor. Bueno, voy a poner por aquí, continuamos con la lectura. Aquí les pongo ya en pantalla el texto. El paso de Laverde por la Comisión Sexta dejó otras sombras que vale la pena nombrar. En 2021, Karen Abudinen, la exministra de las TIC, nombró como asesora de ese ministerio a la esposa del político caldense con un salario de casi 10 millones de pesos. Y esto es otro conflicto de interés porque recordemos que el señor trabajaba en la Comisión Sexta que regula las telecomunicaciones y la señora esposa trabajando pues en el Ministerio de las TIC. Un mes después del nombramiento de Ríos Gaitán, Telecafé firmó con el Fondo Único TIC un contrato por 4.198 millones de pesos. Este señor Mario Castaño también tenía sus garras metidas en este canal público, en Telecafé. El nombramiento causó sorpresa porque la comisión de la que él era secretario es la misma que se encarga de hacerle control político a esa cartera. Ya vamos terminando. Por otro lado, Nicolás Cifuentes Salazar, representante legal de la productora Eje 360 y amigo cercano de Laverde, obtuvo un contrato en la Comisión Sexta entre enero y junio de 2022 por 27 millones y medio de pesos. La supervisión de ese contrato estuvo a cargo del señor Laverde. Lo que queda por responder, el funcionario que a partir de ahora vigilará cómo se gasta el dinero público en Colombia llega con cuestionamientos en su contra que la Fiscalía no ha respondido en 3 años. Estas son algunas de las preguntas que se le podrían hacer al Contralor Laverde. ¿Cómo financió la compra de una participación mayoritaria en un apartamento de 1.570 millones de pesos en el año 2022? ¿Cómo financió la construcción de un lote campestre de 4.160 metros en 2020 a nombre de su hija, entonces recién llegada a la mayoría de edad? ¿Por qué 3 inmuebles del edificio Banco Ganadero de La Dorada terminaron en un mismo acto de noviembre de 2020 a nombre de una prima sin empleo y salieron del patrimonio de RCN, una empresa cuyos asuntos regulatorios pasaban por la comisión que la administraba? Ante el cuestionario enviado por Casa Macondo, el Contralor General optó por no responder. Me dijeron, o prácticamente les insistí que me respondiera el cuestionario, dijeron que no. El abogado me dijo que no. En su lugar, o me dijo que no, dijo, después se lo respondo y no me lo respondió. En su lugar, su abogado Ricardo Gaviria Ramírez negó las acusaciones y señaló que la Procuraduría ya había archivado la denuncia a favor de Laverde Vargas. Según la defensa, los señalamientos son un refrito de una denuncia anónima de 2023 sobre la cual el Ministerio Público ya realizó verificaciones documentales en el registro de instrumentos públicos y determinó que no existía un incremento patrimonial desproporcionado ni pruebas de uso de testaferros. Además, el abogado sostuvo que la existencia de vínculos familiares o políticos no autoriza legalmente a atribuirle a Laverde la propiedad real de bienes de terceros. La Casa de la Transparencia, que es así como Laverde llama a la Contraloría, la Casa de la Transparencia tiene un nuevo inquilino, pero sus cimientos descansan sobre un expediente que, lejos de ser aclarado, parece destinado a acumular polvo en los archivos de la Fiscalía.
Esa es pues la investigación que estoy presentando hoy en Casa Macondo, querido José Alejandro, sobre el nuevo Contralor General, la ficha de Mario Castaño en el Senado de la República, en la Comisión Sexta, y que hoy aparece con esta denuncia, que si bien es una denuncia anónima del año 2023, los hechos que están plasmados allí, pues son reales. La Procuraduría archivó, pero la Fiscalía no ha hecho nada. Vamos a ver si en algún momento se dignan a hacerlo. Yo estaré pues muy pendiente y estaré preguntando a la Fiscalía que qué pasó pues con esto, que cuándo lo van a mover. Esta es la investigación y bueno, esperamos esta semana, me imagino que solicitud de rectificación, retractación, tutela, denuncia penal y demanda civil, como suele ocurrir, pero bueno, estamos preparados y con todos estos hechos y con todas estas pruebas listas para mostrar ante las autoridades que así lo requieran. José, tenés el micrófono apagado. Ahora sí. No, ya, ahora sí. No, te decía que, una vez más, estos hechos tan ampulosos, tan ruidosos, sustentados, no precipitan acciones de la justicia. La fiscalía ha dicho, aquí no hay nada que investigar. Y dijo 2, 3 cosas y archivó la investigación. No solo eso, este señor va y posa como ternado. Bueno, en este caso no es ternado porque los candidatos eran 10 y este señor sale ganador. En un congreso dividido, la mayoría vota por él. Aplausos de pie, abrazos de felicitación, señor Contralor General de la Nación. Este señor, cuyos cuestionamientos son tan severos, tan sustentados, tan preocupantes, es la máxima autoridad de la transparencia y la rectitud pública en Colombia. Quedan muchas dudas, muchas dudas. Ese es nuestro Contralor General de la República. Y es en este contexto en que ahora van a comenzar las tareas urgentes de recuperación de ciudades, calles, edificios públicos, colegios, hospitales, edificaciones, puentes. La plata con un sentido de urgencia por aquello de la tragedia. Imagínense ustedes el temor justificado de la plata que se van a hurtar, que se van a robar. Y ese señor es el que va a investigar aquello. Juan, muy preocupante el escenario, pero es la labor que hacemos. Esta investigación, esta reproducción, esta investigación juiciosa de Juan, ustedes no la van a ver en ningún otro medio de comunicación. Es así. La ven acá en Casa Macondo. Esto nos pone en un lugar al que ya estamos habituados, que es un lugar de acoso judicial, de señalamientos, de amenazas. Nosotros muy tranquilos. Esta labor de Casa Macondo. Y como dice Juan, esperaremos que esta semana pues llegue el pedido de rectificación al que responderá nuestra Secretaría Jurídica, nuestro departamento jurídico responderá como es habitual. Ya lo hemos hecho con peces más gordos, incluidos expresidentes. No hay nada que rectificar porque lo publicado en Casa Macondo no es inexacto, no es mentiroso, está sustentado.